Sí, doctora. Muy Sí, bien. doctora. Ok. Bueno, vamos a iniciar. El tema de hoy es Neobalantidium coli. En realidad, y balantidiosis, o balantidiasis, que es la patología en sí. Este microorganismo hace poco, en realidad, ha ido cambiando de nombre, el cual vamos a ver por qué razón y cuántas veces lo ha hecho y en qué años se ha podido realizar este cambio taxonómico. De todas formas, es sinónimo llamarlo Neobalantidium coli o Balantidium coli. En este momento podemos decir con respecto a este microorganismo que primero que la balantidiosis es una zoonosis y va a estar provocada por este agente que va a ser el Balantidium coli. Este es un protozooxiliado, en realidad es de gran tamaño, se lo determina como el más grande del intestino que infecta al ser humano. Pero no solamente va a infectar al ser humano, sino también puede infectar a otros animales, ¿no? A otros primates y habita en el ciego y el colon. Pero importante considerar que el reservorio primordial van a ser los cerdos. Este se va a considerar como el hospedero habitual y se ha descrito también en otros mamíferos, ¿no? Que también los vamos a ver, peces, aves, anfibios, pero realmente el principal y al que le vamos a tomar mayor importancia va a ser al cerdo, ¿no? La mayor parte de los casos se identifican en zonas tropicales y subtropicales de países en desarrollo. ¿Por qué zonas tropicales y subtropicales? Porque este agente va a sobrevivir arriba de los 23 grados, ¿no? Y sobre todo con respecto a los países en desarrollo, porque ahí viene la mayor cantidad de cría de cerdos de forma clandestina y sobre todo en las áreas rurales. En la actualidad va a constituir el único ciliado de gran tamaño que va a parasitar el intestino grueso del hombre y que va a ser capaz en ciertas características y condiciones de provocar una patología importante, ¿no? Va a pertenecer a Phylum Ciliophora, a la clase Kinetophrag Minophorea, a la familia Balantididae y al género especie Balantidium coli. Ahora, esta especie, este género y especie que ha ido cambiando a partir del tiempo, ya vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. En algunos textos pasados se puede encontrar que menciona que se hace referencia a la existencia de un Balantidium suis, además del Balantidium coli. Lo describe como especies diferentes, pero hoy en día pues prácticamente se sabe que solo es una especie. Con respecto a lo que viene en cuanto a su taxonomía y en cuanto a la historia de este microorganismo, este fue descubierto por Malmsted en 1857 y denominado Balantidium coli por Stein en 1863. Ahora, ¿qué ocurre en 1857? Prácticamente, ¿cómo la va a reconocer o cómo va a ser descubierta por Malmsted? Él la va a descubrir a partir de muestras disentéricas, o sea, muestras de heces diarreicas con moco y sangre de humanos que se parecen mucho a un protozoario de vida libre llamado Paramecium. Por lo mismo, en ese momento, determina el mejor nombre para este microorganismo como Paramecium coli. Posteriormente, ya en 1863, pues lo denominan Balantidium coli por Stein y en vista de que el nombre se utiliza para todas las especies, pues Paniskova, que va a ser esta científica, en el 2013 propone denominarlo como Balantidium, pero este nombre va a cambiar por esta científica a Neobalantidium coli. Se distingue de esta manera que todas las especies son homeotérmicas y que logran establecer esta distinción que ya había sido señalada anteriormente por Alex Fiel en 1931. Alex Fiel la denomina como Balantidioides coli, el cual prácticamente, si queríamos hacer algún tipo de referencia taxonómica, sería el nombre
con el cual debería llamarse al momento. Eso es lo que se propone posteriormente en el 2014 por Chistipkova, que es otra científica mujer, que prácticamente por esta norma taxonómica refiere que existe preferencia al nombre más antiguo. Entonces, si determinamos que el nombre más antiguo ha sido en 1931 como Balantioides coli, entonces este sería el nombre con el que nosotros nos deberíamos referir al Balantidium coli. Por lo mismo, este nombre probablemente a partir de una autorización por la Asociación de Taxonomía, pues la posibilidad de que cambie es muy, muy real y muy dable, ya que esta proposición de la norma taxonómica es válida, ya que cambiaría tanto el nombre del género y especie como también de la enfermedad, ¿no? Por ahora vamos a mantener los nombres que ya hemos ido estudiando como Neobalantidium coli o como Balantidium coli y balantidiosis como la enfermedad, ¿no? Pero queda referencia que próximamente, con ciertas actualizaciones, vamos a tener que seguir esta norma y cambiar el nombre. ¿Cómo se hace prácticamente la distribución de este agente? Va a ser de distribución mundial, es cosmopolita. Vamos a hacer referencia al final de las diapositivas, algunos estudios con respecto a cuáles son los lugares más afectados. Pero en realidad las zonas tropicales y subtropicales van a ser de preferencia por la temperatura. ¿Y qué es una zoonosis? Porque no solamente afecta al hombre, sino también a los animales. Y la relación con los cerdos es muy importante. La morfología. Dentro de la morfología vamos a ver que vamos a tener dos formas, el trofozoito y el quiste. El trofozoito va a ser de forma ovoide, va a medir de 60 a 100 micras. Este trofozoito va a tener de longitud 100 micras y de ancho va a tener 50 a 80 micras. Va a estar cubierto de cilios, va a ser ligeramente oblicuo, algunos dicen que tiene la forma de pera, porque tiene el extremo anterior un poco más delgado y el extremo posterior como que sobresale, ¿no? Un poquito más redondeado. Va a constar en la parte anterior por un peristoma, un citostoma y una citofaringe. Y en la parte posterior vamos a tener como parte de lo que va a ser un ano, va a ser el citospigio. Ahora, con respecto al interior de este microorganismo, va a presentar vacuolas digestivas y dos vacuolas contráctiles. En un momento les voy a mostrar cómo se ve en una figura, en una diapositiva, para que más o menos podamos identificar todos los elementos que constan la morfología de este trofozoito. El citoplasma, lo más importante es que va a tener un macronúcleo, que el macronúcleo nos sirve de alguna forma para el diagnóstico. Y el micronúcleo, que no se puede ver, sin embargo, es muy importante para la reproducción. Aquí lo tenemos. Veamos, aquí tenemos que tiene la forma de pera, es redondeado, ovoide, y consta de varios cilios en su superficie, ¿no? Y esa es la característica tan importante que, como les había dicho, es el único ciliado de los protozoarios que va a estar o se va a encontrar dentro de lo que va a ser el intestino humano. Ahora, en esta parte anterior vamos a tener el peristoma, el citostoma, y que se va a denominar o va a ser parte de lo que va a referirse a la boca, ¿no? Vamos a ver el citospigio, que les había dicho en la región posterior, donde va a actuar como ano. Y la parte interna, donde vamos a encontrar las vacuolas contráctiles, que generalmente son el número de 2, y las vacuolas alimenticias o digestivas, que le van a ayudar a proporcionar el alimento a estos microorganismos. Aquí tenemos el macronúcleo y aquí vemos el micronúcleo. Vamos más adelante. ¿Cuáles van a ser las características del quiste? El quiste va a ser esférico, va a presentar un tamaño de 40 a 60 micras, tiene la forma como de una habichuela, o sea, es redondeada. La pared quística va a constar, prácticamente va a tener una pared quística, va a tener una vacuola, un macronúcleo y un micronúcleo. Esta forma parasitaria va a ser la que nos va a dar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el trofozoito en realidad es muy lábil al medio ambiente, entonces se destruye prontamente.
El trofozoito en general puede llegar a sobrevivir 2 horas en un ambiente no muy propicio a nivel de lo que es en el exterior, ¿no? No va a sobrevivir más. Y cuando nosotros tenemos la posibilidad de encontrar los quistes, estos quistes, si tampoco están en un ambiente adecuado, tanto de humedad como de temperatura, que tiene que ser arriba de 23 grados, tampoco va a sobrevivir mucho tiempo. Sin embargo, puede llegar en condiciones adecuadas a sobrevivir por lo menos hasta 48 horas, ¿no? Según la referencia. ¿Qué más podemos hablar acerca del quiste? Con respecto al quiste, podemos decir que se plantea prácticamente que estos quistes tienen alguna similitud con un microorganismo llamado Buxtonella sulcata, que también presenta estas formas quísticas que son indistinguibles. Sin embargo, con el Neobalantidium. Sin embargo, ya la forma de trofozoitos en Buxtonella sulcata pues va a tener alguna diferencia y se va a poder de alguna forma dar el diagnóstico diferencial. En nuestro medio falta mucho en cuanto a estadísticas para el estudio de este parásito. Sin embargo, pues es muy importante saber que el mejor diagnóstico va a darse a partir de esta forma que es el quiste. Ahora vamos a ver algunas características del quiste. Miren, aquí tenemos la pared, tenemos la vacuola, tenemos el micronúcleo, que no se va a ver microscópicamente hablando, y el macronúcleo, que nos va a ayudar a poder dar la definición o prácticamente el diagnóstico. Veamos. El ciclo biológico. A partir de la ingesta de los quistes que son eliminados por materia fecal, vamos a ver que estos quistes al ingresar, ya sea por alimentos, agua contaminada con estos quistes, pues van a llegar al estómago, donde van a iniciar la disolución de la pared quística. Este proceso termina en el intestino delgado, donde ya van a salir y van a formarse los trofozoitos. Estos trofozoitos que van a estar liberados a nivel del intestino grueso, donde va a ser el lugar de preferencia. En realidad, los 2 segmentos de preferencia del intestino grueso van a ser el ciego y el recto. ¿Por qué? Porque ahí también vamos a poder identificar las lesiones que van a presentar este tipo de microorganismos, este tipo de parásitos. Posteriormente de llegar a estas regiones, pues el trofozoito, con su forma vegetativa, se va a dividir por fisión binaria transversal y también va a recurrir a la conjugación para el intercambio de material genético. O sea que de un trofozoito, pues podemos tener 4 trofozoitos con este tipo de división. Posteriormente, estos trofozoitos van a encontrar su forma de resistencia y van a ser eliminados en forma de quistes en materia fecal. Es por tanto que la contaminación va a ser el ciclo constante de infección. Vamos a ver la figura del CDC, donde vemos, ¿no? La forma, fíjense el quiste, siempre con su macronúcleo, se determina algunas vacuolas por aquí y pues se ingiere por vía oral, va a pasar al estómago. A partir de lo que es el ácido clorhídrico, vamos a tener la destrucción de la capa quística, va a dirigirse por el intestino delgado y se va a localizar en el intestino grueso, donde prácticamente vamos a tener la invasión del colon por estos trofozoitos, ¿no? Los trofozoitos van a llegar a invadir el colon y mucho más si es que este colon está de alguna forma dañado o tiene algún otro tipo de infección, ya sea bacteriana o viral, por la cual va a permitir su perfecta introducción al colon, ¿no? Bien, y también va a ser eliminado en su forma de resistencia, nuevamente los quistes, y estos van a contaminar el medio ambiente y así se va a dar nuevamente la contaminación. Aquí vemos cómo va el quiste, el trofozoito, la fisión binaria que se va a producir y nuevamente la formación del quiste para poder ser eliminados en su forma de resistencia. Sin embargo, aún teniendo esta forma de resistencia, son lábiles, ¿no?, al medio ambiente. Hay que acordarse de que este es el único parásito en el que se da una multiplicación sexuada por conjugación. Algunos trofozoitos comienzan este proceso de enquistamiento para ser luego eliminados por las heces fecales.
pero tiene que tener algunas condiciones básicas, ¿no? Y otros de ellos que van a ir a tratar de invadir la mucosa, o en realidad la van a llegar a invadir. Incluso existe esta contaminación de forma extraintestinal. ¿Qué es lo que va a pasar en el intestino grueso? En el intestino grueso van a invadir la mucosa. Acuérdense que la preferencia va a ser nivel ciego y nivel recto. Sin embargo, pueden invadir la totalidad del colon, pero la preferencia es esa, ¿no? Invaden la mucosa intestinal por secreciones de hialuronidasa, generalmente en el colon descendente y la región rectosimoidea, es donde más se encuentran endoscópicamente hablando, y van a poder tener las lesiones a partir de la mucosa y la submucosa. Puede ocasionar ulceraciones. Estas ulceraciones son muy parecidas a las que produce la ameba. Sin embargo, son de un cuello más ancho. Por lo mismo, son ulceraciones como crateriformes, ¿no? Aquí vemos cómo está el ingreso, cómo se hace la división y prácticamente cómo tenemos la expulsión. Algunos van a ser enquistados, como vemos en la figura, y van a ser eliminados por las heces fecales, y los otros que van a penetrar a través de las microvellosidades y van a poder ingresar a nivel de lo que es la mucosa, la submucosa del colon. Los bordes de cepillo. Bueno, aquí vemos algunas imágenes de lo que va a ser la infección intestinal, que habíamos hablado ya antes que no solamente puede darse una infección o un cuadro intestinal, también se puede dar un cuadro extraintestinal, de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. Entonces, aquí podemos ver que estamos con este tipo de lesiones a nivel del colon. Esta es región recto. Fíjense, las paredes son más planas, más redondeadas, no tienen pliegues. Entonces, vamos a ver que tiene este tipo de lesiones, tipo crateriformes. Ahora les voy a mostrar otras que hemos visto ya en resecciones colónicas, donde se puede determinar en anatomía patológica cómo están distribuidas estas lesiones, pero prácticamente estas formas que yo quería mostrarles en vivo, cómo se pueden identificar. Y esto es a nivel del ciego, donde también podemos ver algunas lesiones pequeñas en este segmento, donde aquí se puede diferenciar la infección intestinal. Cuando se trata de una infección intestinal, lo peor que le puede pasar a la persona es de que también esté cursando con una infección bacteriana, porque el parásito va a aprovechar este daño previo que va a tener por esta infección, ya sea bacteriana o algunas veces incluso viral, y comienza a invadir con más ahínco, se podría decir, la mucosa, y puede empezar a producir mayores manifestaciones clínicas. Si bien el parásito es capaz de producir hialuronidasa, esta puede aumentar con una lesión previa que tenga. Incluso puede producir úlceras, pero úlceras que se llaman úlceras en cuello de botella. Entonces, esta más o menos va a ser la diferencia en cuanto a las que se producen o las lesiones que se producen por amebas. ¿Cómo son las lesiones? Bueno, primero, como les había dicho, el cuello ancho. Lo vamos a volver a describir, pero tienen el cuello ancho. Vamos a ver que los bordes son edematosos con tejido que va a ser necrótico en el medio. Eso quería decirles, muchas veces nosotros pensamos que una úlcera se tiene que ver abierta, se tiene que ver totalmente sangrante, pero hay que tomar en cuenta que tenemos varios tipos de úlcera, dentro de las cuales tenemos las que son sangrantes, como las que están viendo, que tienen un coágulo adherido, y otras que son antiguas, como esta que están viendo, que es una úlcera antigua, porque ya es cicatrizal y es color blanquecina porque tiene prácticamente natas de fibrina. Ok, vamos a revisar ahora la patogenia. Esta patogenia que va a ser muy importante en cuanto a la penetración del, perdón un minutito, algo está interrumpiendo aquí. Bueno, en determinar que este protozoo produce hialuronidasa, ¿no? Como ya lo habíamos dicho. Y eso le va a ayudar a la penetración de la mucosa. Obviamente esta penetración va a ser mucho más sencilla a partir de alguna lesión previa que esté cursando. Este colon, si está enfermo previamente, pues mala suerte, pues realmente va a tener una alteración a nivel del tejido mayor.
Va a ocasionarse una proteólisis enzimática en cuanto a la digestión de la capa mucosa del colon. Esta tendría que ser lenta, ¿no? Pueden presentar invasiones tisulares, puede ocasionar formación de abscesos y úlceras y puede llegar a perforar el intestino. Depende mucho del tipo de paciente que tengamos, porque ya les digo, prácticamente la evolución es lenta. Sin embargo, teniendo una situación adecuada para el parásito, pues puede llegar a perforar el intestino. Y es aquí donde se puede dar la parte clínica o la patología extraintestinal. Es posible que a partir de estas lesiones se pueda producir una invasión secundaria, cuya clínica más o menos puede llegar a ser idéntica a la que se da en la extraintestinal de la mebiasis invasiva. Existen reportes de balantidiosis hepática, hay reportes de balantidiosis peritoneal, pulmonar, cerebral y del apéndice incluso. Sin embargo, es poco frecuente, pero existe. Hay incluso cuadros geniturinarios, mucho más en mujeres, por la proximidad que tenemos, ¿no? Del ano, el recto hacia la vagina, produciendo vaginitis, produciendo cistitis, salpingitis, y este problema va asociado por la continuidad de la vagina al ano. Entonces, ojo con eso, no hay que subestimar este parásito. Vamos a ver un poco de lo que es anatomía patológica en cuanto a la plasticidad que tiene este trofozoito. Fíjense aquí a nivel de la serosa ya tenemos una lesión. Entonces, ¿qué sucede por esta lesión? Pues este parásito, este trofozoito va a invadir con facilidad, ayudado por la acción de la hialuronidasa, va a poder ingresar, ¿no? Y es muy móvil. A partir de sus cilios va a tener un movimiento de rotación y es bastante móvil. Entonces va a poder ingresar a través de lo que va a ser lesiones que presentemos, ¿no? Ahora tenemos aquí la parte intestinal de las glándulas que va a venir por este segmento y puede llegar incluso a perforar, ya que puede dirigirse de la parte interna hasta la parte externa para poder hacer realmente la invasión completa de este tejido, ¿no? Acuérdense que las paredes vienen a través de lo que va a ser las glándulas. Aquí tenemos la mucosa, que va a ser todo este segmento. Vamos a tener la submucosa, aquí vamos a tener la muscularis y aquí vamos a tener la serosa. Entonces, si nosotros tenemos lesiones a partir de cualquiera de estos segmentos, externo o interno, pues prácticamente va a ser mucho más fácil que este parásito pueda aprovechar como para poder realizar la lesión de todas las capas. Aquí vamos a ver que invade la estructura tisular de los vasos sanguíneos, de la mucosa y submucosa. Una vez más, todo tejido intestinal va a tener dentro de lo que va a ser la capa mucosa, que no va a estar irrigada totalmente, o sea, va a tener una baja irrigación, pero el lugar de mayor irrigación va a ser la submucosa, tanto en el intestino grueso como en el intestino delgado. Entonces van a poder tener accesos a estos vasos sanguíneos a partir de lo que va a ser estas regiones, ¿no? Estos segmentos, tanto de la submucosa como de la mucosa. Vamos a encontrar que va a haber este punteado de hiperemia por hemorragias puntiformes, va a haber dilatación por inflamación, va a haber dilatación vascular. Vamos a encontrar que va a formarse por este tejido dañado úlceras circulares, ovales, va a tener bordes irregulares, van a ser como desflecados o despegados y van a tener fondos necróticos o fondos con pus, ¿no? Entonces ya les digo, no es necesario que el tejido necrótico tenga una capa negra, sino que puede ser blanca o puede ser de color purulento, o sea, entre verdoso o amarillento. Aquí vemos las imágenes de lo que es una pieza operatoria, una colectomía total, o sea, cuando retiramos todo el colon. Bueno, aquí vemos en una parte de lo que va a ser este segmento, donde vamos a identificar el tipo de lesiones. Estas sí son lesiones bastante intensas y muy severas, donde vemos las ulceraciones de bordes elevados, con fondos ya necróticos. Algunos, como les mencionaba, son de tipo blanquecino, otros necróticos, con hematíes, con neutrófilos y natas de fibrina. Esta coloración blanquecina las va a dar la nata de fibrina. Son más redondas y más amplias que las que son causadas por entamoeba histolítica y se las determina que son en forma de botellón. Ahora veamos en esta. Fíjense a este segmento donde podemos ver casi a nivel del ciego
cómo podemos encontrar las ulceraciones de mayor tamaño y muy floridas, ¿no? Y fíjense que son los extremos los más dañados. Un minuto. Dentro de lo que es el cuadro clínico, pues vamos a encontrar que el paciente va a tener, puede llegar a ser sí, asintomático, que es prácticamente el mayor porcentaje de los pacientes que cursan con la patología asintomática. Sin embargo, también puede tener algunos datos inespecíficos como náuseas y vómitos, dolor abdominal, anorexia, la pérdida de peso que es paulatina, cefalea, que es ya cuando hay una sobreinfección, fiebre, cuando existe esta sobreinfección, la deshidratación por la cantidad de deposiciones que va a presentar el paciente. Estas deposiciones están descritas que son de 5 a 15 deposiciones incluso día, con obviamente síndrome disentérico, que va a presentar tanto moco como sangre en estas deposiciones. Generalmente esas deposiciones son de forma explosiva, o sea que salen con fuerza y pueden determinar el tipo de patología. Existe dolor e hipersensibilidad abdominal, incluso hiperalgesia abdominal. ¿Qué significa la hiperalgesia? Significa que ustedes tocan el abdomen, apenas lo rozan y existe dolor. El tenesmo, que es prácticamente la sensación de que sigues teniendo las ganas de tener deposiciones, ¿no? Tanto pujo como tenesmo, que van a ser indicativos de las manifestaciones clínicas de balantidiosis. Las náuseas, la fiebre, que puede llegar a 39 grados, incluso a 41 grados, ¿no? Y existe también la probabilidad de presencia de salpullido cutáneo en cuanto a la presencia de este microorganismo. Esta es la forma, esto sí ya quería mostrarles en los grupos también, esta es la forma de la disentería, porque tenemos aquí heces fecales que son con moco y en general vienen así, ¿no? Con bastante moco y con puntos de sangre, ¿no? Esta es una diarrea disentérica con moco y sangre. Bueno, aquí tenemos también en el pañal, porque pues los niños son uno de los extremos donde está más contaminado con esta enfermedad. Y esperen un segundo. Bueno, aquí vamos a describir cuáles van a ser los métodos diagnósticos para poder identificar. El coproparasitológico desde un simple hasta un seriado van a ser indicativos de poder hacer el diagnóstico. El método de Berman o lumbreras, que también está descrito como los métodos de estudio para Balantidium. El coprocultivo para poder realizar el cultivo de los mismos, porque se ha visto que el quiste necesita de un medio adecuado para sobrevivir. Entonces se puede realizar por medio de los cultivos y la rectosimoidoscopía o colonoscopía total, ¿no? Aquí vamos a describirlo un poco. El coproparasitológico, Barmenolumbreras, el coprocultivo, que nos va a ayudar prácticamente a que se mantenga o sobreviva el quiste, y el estudio rectosimoideo o prácticamente el colonoscopio, o sea, la colonoscopía completa, que nos va a poder determinar. Nosotros, si tenemos en cuenta que la preferencia es el recto, a los primeros centímetros, acuérdense que nosotros tenemos la región anal, 10 centímetros, 15 centímetros, por arriba de esta región anal vamos a encontrar el recto. Entonces el recto va a tener como 15 a 20 centímetros. Más o menos con un rectosimoidoscopio por la preferencia del parásito, pues ya vamos a poder encontrar las lesiones que probablemente sean producidas por el Balantidium coli. Son bien específicas, entonces sí, incluso se podrían diferenciar con la Entamoeba coli, ¿no? Mejor dicho, Entamoeba histolítica. Aquí vemos las pruebas, una vez más. ¿Y cómo se realiza la rectosimoidoscopía? Ya les había indicado, del recto, desde la región anal hasta la primera porción del recto, pues vamos a tener como unos 10 a 15 centímetros, dependiendo de la persona y la estatura y el peso que tenga, ¿no? Y posteriormente el recto, que va a tener unos 15 centímetros, y a partir de esto ya nosotros podemos ir identificando el tipo de lesiones, las características que presenta. Incluso podríamos llegar a tomarle muestras de biopsia
para poder realizar el estudio y determinar si presenta o no presenta el parásito. Esta es una rectosimoidoscopía, ¿no? Porque estamos viendo que va directo al ojo, pero hoy en día ya estamos utilizando la video rectosimoidoscopía, que ya se la realiza alejándose del segmento anal, ¿no? Aquí vemos cómo se va a ver el quiste a partir de lo que va a ser un método Berman que se observa a 40x y que podemos determinar la forma y sobre todo, ¿no? Verificar dónde se encuentra el macronúcleo y poder hacer el diagnóstico y verificar si se puede ver la capa que presenta de resistencia a nivel del quistecito. En cuanto al tratamiento, les voy a presentar esta primera parte del tratamiento porque he encontrado 2 artículos con respecto al tratamiento. El metronidazol y el tinidazol, los imidazoles, pues prácticamente son los indicados para el tratamiento de este tipo de parásito. En general, el metronidazol de 30 a 40 miligramos por 10 días y el tinidazol de 50 miligramos por 3 días, una toma por día. Sin embargo, también se indica que tiene muy buena función la tetraciclina de 1 gramo cada 24 horas vía oral por 10 días. El problema con la tetraciclina es que es bastante irritante, ¿no? A nivel de lo que es el estómago. Sin embargo, se lo utiliza y se ha visto que tiene muy buenos resultados. Como vemos aquí en niños que son menores de 8 años, de 25 a 50 miligramos kilogramo peso corporal día, fraccionado a cada 6 horas, que en realidad la toma justamente de 6 horas es incómoda, ¿no? Sin embargo, pues da buenos resultados. La diodo hidroxiquinina de 650 miligramos 3 veces al día, después de alimentos por 20 días, porque también es bastante irritante. Acuérdense que la mayoría de antiparasitarios, incluyendo el albendazol, pues tienen bastante irritación a nivel de lo que es el tracto digestivo. En niños, 40 miligramos kilogramo día por 20 días. Y hay algo que es muy importante que tomen en cuenta al tratamiento con el metronidazol. Pues lo ideal, justamente, sobre todo en pacientes que tengan antecedentes renales o que tengan la creatinina muy alta, pues se puede indicar 1.5 gramos, incluso cada 8 horas por vía oral por 7 días, en niños de 0 a 40 miligramos kilogramo día divididos en 3 dosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo van a ser el contacto de los cerdos y sus excretas, porque se ha visto que prácticamente esta relación cerdo-persona es la que nos va a dar prácticamente la mayor cantidad o el mayor porcentaje de infecciones. La falta de eliminación de los desechos, como los excrementos, principalmente los excrementos de cerdo y humanos, que son fuente prácticamente de contaminación a nivel de lo que va a ser la contaminación del agua potable, por ejemplo, el pozo y los arroyos, y los alimentos que en condiciones climáticas pues van a ayudar a que el quiste sobreviva. Ahora, ¿cuáles son las mejores condiciones para que sobreviva el quiste? La temperatura mayor a 23 grados y el hecho que se encuentren todavía en las heces fecales, ya sean del cerdo o ya sean del humano. Con respecto a la desnutrición, el hecho de que este paciente pueda tener desnutrición, defensas bajas, pues hace que este tipo o este universo de personas tenga mayor riesgo para contraer la enfermedad. El alcoholismo, por toda la situación en la que se encuentra la persona, incluyendo el tipo de hacinamiento, estas personas generalmente no tienen el aseo adecuado, no se lavan las manos o directamente, y muy aparte de esto, el estado general que tiene este paciente alcohólico, pues hace que sea el factor de riesgo, uno de los factores de riesgo importantes. ¿A qué se refiere la aclorhidria? La aclorhidria significa el hecho de que nosotros cuando tenemos bajo ácido clorhídrico, pues también tenemos la posibilidad de factor de riesgo. Ahora, ¿cómo es esto de bajo ácido clorhídrico? En general, nosotros vemos en la clínica esta clorhidria en personas que abusan de los inhibidores de bomba. ¿Qué son los inhibidores de bomba? Son los omeprazoles, por ejemplo, ¿no? Omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, todos estos esomeprazoles, o en realidad los inhibidores de bomba,
van a ocasionar una disminución de ácido clorhídrico bastante intensa, ¿no? No solamente para este microorganismo, muchos microorganismos realmente aprovechan el hecho de que estas personas están consumiendo crónicamente este tipo de medicación que hace que queden indefensos porque es un método de defensa también del ácido clorhídrico que tenemos en el organismo, ¿no? La inmunodepresión, como sabemos también, prácticamente personas que sean inmunodeprimidas, que van a tener el factor de riesgo, ya que tienen tendencia a tener infecciones previas intestinales, por lo cual el parásito va a ser totalmente oportuno el momento como para que pueda invadir y va a ser mucho más fácil la invasión y mucho más fácil la posible complicación. Dentro de lo que es la epidemiología, vamos a ver qué es lo que va a favorecer. La temperatura, el clima húmedo, el déficit de saneamiento son totalmente propicios. Dentro de lo que es las zonas tropicales, subtropicales y el nórdico de Europa. Otros factores que se pueden encontrar va a ser el agua infectada, los cerdos, que generalmente nosotros tenemos la costumbre pues, en la ciudad del Alto, en regiones rurales, pues de hacer la cría de cerdos clandestinamente, ¿no? Entonces, prácticamente el hecho de este tipo de relación humano-cerdo y que estemos en contacto con esas fecales hacen la alta probabilidad de que se pueda contaminar. En Bolivia se ha realizado un estudio en 22 comunidades en el noreste del altiplano boliviano, en las provincias de Omasuyus, Los Andes, Ingavi y Murillo. Se le ha realizado por medio de Esteban y colaboradores en 1998 y que prácticamente se encarga de diagnosticar la presencia del Balantidium coli, ¿no? Aquí ya la denomina con Balantidioides coli, ya es una referencia, ¿no? No es que él prácticamente la haya denominado así, sino que está con la corrección que ya se había realizado o que se va a realizar próximamente de este agente. En heces fecales en 2.124 niños, de los cuales, de los 2.124 niños, 26 resultaron positivos para Balantidium coli, que va a ser 1.2% y que estaban en situación asintomática, pero ya tenían el parásito. Y se toma también muestras a nivel de los cerdos, 50 muestras de cerdos, los cuales muestran 54% de los cerdos eran positivos para Balantidium coli. En otros estudios menciona que hasta el 100% de los cerdos en determinadas regiones están contaminados con Balantidium coli. Y aquí tengo referencia de otro estudio que se ha realizado donde nos nombran, y bueno, somos prácticamente uno de los dos países que estamos con prevalencia más alta. Entonces tenemos aquí que aunque Balantidium coli es un parásito de distribución mundial que tiene más o menos un porcentaje de 0.02 a 1%, hay regiones que tienen prevalencia alta, entre ellas Nueva Guinea con un 28% y Bolivia con un 6 a un 29%, según este estudio. Y la verdad, esto lo refieren por la alta cantidad o la alta frecuencia que tenemos de la crianza de cerdo. Ahora vemos que va a ser propicia la temperatura alta, el clima húmedo y la falta de saneamiento. Como estamos viendo aquí, esta cría de cerdos, pues que va a ayudar para que exista la contaminación. Y el saneamiento, que como todos sabemos, si no tenemos cuidado, pues complicado, mucho más en los niños. ¿Cuáles son las posibles complicaciones? Habíamos hablado de las perforaciones, ya que vienen a ser raras, sin embargo, se puede dar. Las colitis fulminantes, ya que la colitis no solamente viene con el problema de parásitos, no solamente viene con Balantidium coli, sino viene también con una sobreinfección. ¿Qué es lo que pasa en estas colitis? En general, cuando una persona empieza con diarrea, lo primero que hace es ir a la farmacia y ¿qué es lo que pide? Algo que le pare la diarrea. Entonces, ¿qué sucede? Cuando le dan algo que para la diarrea, generalmente es un antidiarreico, o sea, loperamida, que es lo más común que se utiliza. Entonces, ¿qué pasa? Le para la diarrea a la loperamida, pero ¿qué hace? Hace que no exista peristaltismo. En realidad, actúa sobre el peristaltismo y hace que se quede estático el intestino. Quiero que se acuerden que el intestino y su forma de defensa es, el intestino siente que existe alguna inflamación, alguna infección, intenta eliminarla. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta el peristaltismo,
aumenta prácticamente el agua. Existe, por eso las diarreas osmóticas, las diarreas secretoras, por las cuales vamos a tratar de eliminar el microorganismo. Pero al nosotros impedir que eso ocurra, porque el organismo se está defendiendo, al nosotros no permitir que exista esa defensa propia del organismo y paralizar el intestino, ¿qué estamos ocasionando? Estamos ocasionando que esa bacteria, ese parásito, pues realmente empiece a generar mayor infección y mayor problemas dentro del intestino. Entonces ahí es donde se dan las colitis fulminantes, ya que nosotros incluso tomamos antiespasmódicos por el dolor. La combinación antiespasmódico-antiparasitario es totalmente dañino para el colon. Otra forma de complicación van a ser las poliposis, porque cuando nosotros tomamos muestras de biopsia, muchas veces encontramos parásitos, bacterias dentro de lo que es este pólipo. Abscesos, ya que al tener una lesión tipo crateriforme, pues vamos a ver que estas se van a sobreinfectar, van a tener tas de fibrina, van a tener pus dentro. Y las neumonías que prácticamente, como habíamos visto, podrían llegar tanto a ser abscesos hepáticos como a ser abscesos pulmonares y pueden llegar a diferentes segmentos, que no es lo común, pero existe la probabilidad de complicación. ¿Cómo se va a dar la prevención? La prevención la vamos a dar con medidas básicas, ya que vamos a tener que la carne tiene que estar bien cocida, lavado de verduras y frutas, agua potable. Dentro de lo que es la profilaxis y el control, tomar en cuenta que tenemos que tener el consumo de agua segura, en este caso consumo de agua que puede ser clorada por tubería. Tenemos que tener una muy buena higiene personal, sobre todo si es que estas personas están en contacto con los cerdos, o sea, el lavado de manos, luego de estar en contacto con ellos, igual en todas las personas el lavado de manos luego de defecar, lavar los alimentos vegetales con agua, también que sea potable, y cocerlos bien para mejorar las condiciones de la alimentación. También tenemos que tener la mejora y el abastecimiento de agua dentro de lo que es el control, tener verificación de la crianza de cerdos que sea adecuada, que no sea clandestina, que esté dentro de lo que es el saneamiento, evitar la contaminación del agua con las heces fecales, tanto de los cerdos, que no se riegue con esa agua los alimentos, sobre todo los que están a flor de tierra, la educación sanitaria, que es importante, y el evitar el fecalismo, que pues en la mayoría de parasitosis, y esta no es la excepción, que es el HIT, ¿no? Prácticamente para que no se produzca la contaminación. Y aquí vemos, ¿no? El ejemplo de la prevención que ya les había indicado, y pues con esta diapositiva podemos concluir el tema. Es un tema igual, muy bonito. Y pues quiero saber si ustedes tienen alguna pregunta para ir respondiendo. Me gustaría que lo hagan no por chat. Pueden activar su micrófono y pueden hacer las preguntas. Doctora, buenas tardes. A ver, sí, buenas tardes, José. Sí, doctora, buenas tardes. Tenía una pregunta. Dime, José. Se mencionaba que los quistes tienen un parecido con los de Buxtonella sulcata y somos hospedadores de este parásito también los seres humanos. No, más es zoonótico, o sea, es más de los animales, ¿no? Ya, muchas gracias, doctora. ¿Puedo hacer otra pregunta? Dale, José, dime. ¿Cómo es que ¿por qué se aplica la técnica de Bayerman en esta parasitosis? Bueno, yo recuerdo que se utilizaba para el diagnóstico de Strongyloides stercoralis porque aprovechaba el hidrotermotropismo de las larvas. Las formas, bueno, los trofozoitos de esta parasitosis tienen ese hidrotermotropismo. Lo que pasa que en realidad los trofozoitos no llegan ¿qué te puedo decir? Creo que no se llega ni a ver. ¿Por qué? Porque son de fácil destrucción al medio ambiente. O sea, en general, donde los puedes ver mejor es en las biopsias. En las biopsias de colon, donde sí puedes ver trofozoitos. Pero la forma quística es la que se va a poder ver en estas, ¿no? Y acuérdense que prácticamente estos van a buscar más el calor, ¿no? Entonces vamos a utilizar más el termotropismo. ¿Por qué? Porque estas se adecúan mucho más al calor.
Por eso es dermotropismo. Ok, eso, José. Gracias, doctora. Entonces, lo que vamos a ver con la técnica de Bayerman serían quistes. Sí, en realidad con todas las, tanto coproparasitológicos seriados por concentración, pues vamos a encontrar los quistes. Los otros se van a desintegrar, ¿no? Realmente no es su forma de resistencia, son muy lábiles al medio ambiente, incluyendo que el quiste también es lábil al medio ambiente, ¿no? O sea, te puede durar 48 horas, pero en condiciones súper buenas, ¿no? En general, a las 2 horas ya incluso el quiste también está, chau. No tiene mucha resistencia al medio ambiente. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta más que tengo? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Weimar. Una pregunta, ¿cuál sería el principal mecanismo de infección en caso de Neobalantium coli? El mecanismo de infección. El mecanismo de infección más va a ser bueno, para mí es más la convivencia con estos cerdos, ¿no? En realidad es, no, ¿cómo explicarlo? Es más heteroinfección. Ese sería el mayor, ¿no? Mecanismo de infección. O sea, la contaminación que tienes. Es que la relación, estaba viendo algunos de los artículos, la relación que tiene con los animales, sobre todo con los cerdos, te da el mayor porcentaje de probabilidades de contaminación. Entonces, la manipulación es mucho más dable, ¿no? Muchas gracias, doctora. Viviana. Doctora, muy buenas tardes. Tenía una pregunta. ¿Cuál es de elección en la profilaxis y en control? O sea, de qué forma, cuál es no sé, de la manera de, digamos, de elección que haya, por ejemplo, para una profilaxis? O sea, dentro de la profilaxis, el consumo de agua clorada, el consumo de agua segura, esta que viene potable, la higiene individual de cada persona que trabaja, si trabaja con cerdos, y al margen de no trabajar con cerdos, igual el lavado de manos, porque eso va a depender de ti, luego de defecar, lavar muy bien los alimentos que vas a consumir, cocerlos bien, y dentro de lo que va a ser el control, mejorar las condiciones del abastecimiento de agua. ¿Qué significa eso? Alcantarillado. Verificar lo de los criaderos de cerdos, que sean en condiciones adecuadas, y evitar la contaminación del agua, ¿no? Ahí viene también lo que es la educación sanitaria, y nada, bueno, esas serían tanto las medidas de profilaxis como las medidas de control. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta más? Doctora, disculpe una consulta. ¿Las úlceras en cuello de botella siempre suceden o no? No siempre, depende de la gravedad. Ya te digo, muchos de estos pacientes que tienen Balantidium coli pasan asintomáticos, sin ninguna lesión. Pero algunos de estos pacientes, mucho más los que están cursando por mala suerte con algún tipo de infección, pues esto sí. ¿Por qué? Porque este parásito va a aprovechar las lesiones previas que exista para poder ingresar, ¿no? Para poder ingresar a nivel de lo que va a ser la mucosa, lo que va a ser la submucosa, y va a poder empezar a perforar gracias a su hialuronidasa. Si bien la hialuronidasa que tiene el Balantidium coli no es tan, ¿qué puedo decir?, tan dañina ni tan destructiva como es la de la entomoeba histolítica, pues es más lenta, pero es más oportunista en cuanto a alguna lesión previa. Entonces no se va a presentar en todos, pero sí el tipo de lesión es bien característico. O sea, si tú entras y ves por colonoscopía, sí tienes la diferenciación en lo que va a ser una mebiasis y lo que va a ser un Balantidium coli. O sea, son más anchas definitivamente. O sea, se ven más como florero. Son mucho más anchas. En cambio, las otras son más pequeñas incluso. Gracias, doctora. Y para aclarar una de las preguntas que me hicieron con respecto al mecanismo de infección del Balantidium coli, obviamente la vía oral, o sea, la contaminación fecal oral, es la más importante, ¿no?
por los alimentos contaminados y por la relación que hay con los cerdos. O sea que sí, también está la parte de terrificación. ¿Alguna otra pregunta más que tengan? Y vamos aclarando. Buenas tardes, doctora. Solo para confirmar, en la Valentin coli igual existe la autodicción externa, ¿verdad? Sí, también existe, ¿no? También existe ano, mano, boca, también existe, porque acuérdense que este no es un geohelminto, ¿no? Entonces sí va a existir. Gracias, doctora. Doctora, una pregunta más, por favor. Sí. Este parásito tiene como hospedadores al hombre y al cerdo. En este caso, ¿el hombre sería el hospedador habitual o sería ocasional de este parásito? Ocasional, porque el habitual va a ser el cerdo, ¿no? Ese va a ser su reservorio y ese va a ser el habitual. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta más que tengan, chicos? Doctor, una pregunta más, por favor. Dale. Claro, no hay problema, José. Creo que te gustó Balantidium coli. A mí también, por las reacciones que produce, pero dale. Sí, respecto a esto, doctora. ¿Este parásito puede provocar cuadros de esfacelación de la mucosa? Sí. Como en el caso de amebas. Ya. Muchas gracias. Sí, también hay esfacelación. Es verdad. También puede ocasionar este tipo de lesión. Gracias, doctora. Weimar, ¿quieres preguntar algo? Sí, en este caso la acción patógena más resaltante sería la acción histolítica, doctora, o proinflamatoria. ¿Perdón? ¿Cuál sería la acción que más va a resaltar? Son las dos, ¿no? La proinflamatoria y la histolítica, porque las dos van a estar presentes dentro de esta parasitosis. Gracias, doctora. Bueno, va a depender mucho del hospedador, ¿no? A ver qué preguntas más tienen. No es algo muy común, pero como estamos viendo, somos, creo que, el segundo país. Me ha preocupado mucho leer ese artículo, pero bueno, estamos dentro de, y es verdad, o sea, ¿qué puedo decir? Conozco a más de una persona, de pacientes, les digo, que tiene su cría de cerdos en casa, ¿no? Hay una pregunta, creo, en el chat. A ver, veremos. Bueno, hemos hablado de las infecciones extraintestinales, ¿no? Estas son, podrían ser por continuidad, como se pueden dar a nivel de lo que va a ser la vagina, y puede haber salpingitis, puede ser vulvovaginitis, puede haber ese tipo de infecciones por continuidad. Y las otras son por complicación, o sea, realmente sí se puede llegar a ver, como en la amebiasis también, pues poder ver abscesos a nivel hepático, a nivel pulmonar, que son raros, o sea, no es algo que se ve incluso en porcentajes de 0.0 algo, ¿no? Realmente son muy bajitas, pero se ha descrito, entonces pues las vamos a respetar y sí hay. Sí tiene acción inmunolérgica también, porque acuérdense que también tiene lesiones cutáneas, como habíamos visto, ¿no? Hay lesiones, un salpullido que le llaman, que obviamente sí se puede dar a partir de este parásito. O sea que también hay una acción patógena que va a ser la inmunolérgica. ¿Alguna otra pregunta más que tenga? Bueno, más bien estoy reconociendo a algunos de los de mi grupo. Me alegra que estén aquí. De todas formas, chicos, creo que con esto... no, hay otra pregunta más. Doctora, buenas tardes. Acción mecánica y enzimática. No, acción mecánica como tal no va a existir. No existe la acción mecánica en este parásito y prácticamente es histolítica, ¿no? Esas serían las acciones, o sea, proinflamatoria, histolítica y la inmunoalergénica. Esta parasitosis hay autoinfección interna. No,
Más se da como autoinfección externa, como heteroinfección, y pues a nivel de lo que va a ser la contaminación fecal oral. Se podría ver, con que les había mencionado, ¿no? El hecho de que sí se podría ver a partir de una muestra hasta aquí menciona, ¿no? Podría verse los trofozoitos y en qué métodos, dice. Bueno, en realidad los trofozoitos son tan lábiles al medio externo que la única forma que tendríamos para verlos sería el hecho de tomar una muestra de biopsia y poderla llevar al microscopio, ¿no? O hacerles, a ver, ¿qué más? O hacerles algún tipo de tratamiento para que obviamente duren en todo caso los cultivos. Doctora, ¿en las heces disentéricas o diarreicas se usan los trofocitos móviles? No, no se pueden ver. En heces generalmente ya no salen, se destruyen en muy poco tiempo los trofozoitos. Lo que sí se puede ver sí son sí se puede ver los quistes, ¿no? Y por poco tiempo, no es que mucho tiempo tampoco, ¿no? Son 2 horas más o menos. Lo mínimo y lo máximo van a ser hasta 48 horas de escribir un libro, pero la mayoría de los artículos menciona menos de 1 hora. A ver, perdón, menos de un día, 2 horas como mínimo. Aquí dice qué tipo de reproducción. Bueno, tiene una reproducción de fisión binaria y sí también tiene, dentro de lo que va a ser la reproducción, va a tener reproducción sexual y asexual. Asexual como reproducción fisión binaria y la sexual como conjugación. A ver qué más dice acá. Doctora, buenas tardes. Sí, la reproducción sexual es por conjugación. Sí beneficia, ¿no? Obviamente al parásito. A ver, no sé. ¿Alguna otra pregunta más que tengan? Nada, chicos, muy bien. Los dejo libres entonces. Sí, aquí dice, doctora, ¿en qué caso la balantidiosis es mortal? Pues en los casos donde hay una sobreinfección. Acuérdense de las muestras que les he puesto con respecto a anatomía patológica, donde realmente son colones totalmente destruidos, ¿no? Y es porque ha existido también, aparte de la parasitosis, una sobreinfección. Y ahí vienen las colitis fulminantes o colitis tóxicas, que ya les he indicado que ahí tiene que ver mucho el paciente, el tipo de medicación y todo eso. ¿Algo más que quieran? ¿Alguna duda más? A ver, ¿puede pasar? Sí, puede pasar. O sea, ¿se puede pasar los cuadros extraintestinales por vía hematógena? Sí. Dependiendo al vaso que se encuentre, realmente sí podría pasar por vía hematógena y de esa forma también pasar a lo que van a ser el hígado, los pulmones, incluso el cerebro. Acuérdense que cuando el parásito tiene accesibilidad a los vasos o a la parte sanguínea, pues puede tener acceso a cualquier parte del cuerpo. No tienen preguntas con respecto a la parte morfológica, ¿no? A ver, ¿qué más? Aquí dice, y en el colon entonces sería más frecuente las úlceras. En el colon, dependiendo de la gravedad del caso, puedes encontrar las úlceras o puedes encontrar las lesiones petequiales o puedes encontrar, por eso cuando nosotros revisamos y vemos por endoscopía, lo que hacemos es sacar una muestra. Sacamos una muestra y las ponemos al microscopio para poder verificar qué es lo que estamos encontrando, ¿no? Pues, o sea, antes de que llegue a úlcera, tiene procesos, ¿no? Procesos de inflamación, procesos de coagulación, y recién llega a la ulceración a partir de que existe un edema a nivel de la periferia, existe datos de necrosis a nivel del fondo de la úlcera. Entonces, ya les digo, son pasos, no es que directamente llega a la úlcera. Entonces, sí podríamos encontrar lesiones que son iniciales, no ulcerosas, pero se puede.
Ahora, esta reproducción sexuada que les estaba indicando hace rato, se produce por conjugación, en realidad, dentro de, ¿qué les puedo decir? Donde dos organismos se unen temporalmente por el citostoma y cualquiera de las dos partes, preferentemente o cualquiera de ellas, va a dar lugar a la estructura del trofozoito, permitiendo que exista, por eso mismo la conjugación, en realidad el intercambio de material genético entre micronúcleos, que para eso les va a servir el micronúcleo. Durante el proceso, prácticamente los macronúcleos son los que se van a desintegrar y van a concluir el intercambio genético, donde prácticamente van a dar lugar a dos trofozoitos, ¿no? Ahora, cuando tenemos la fisión binaria, que va a ser la forma asexuada, pues estos van a reproducirse de forma transversal y prácticamente pueden dar origen hasta cuatro trofozoitos de un trofozoito, ¿no? A ver, ¿qué más dice aquí? A ver, los huéspedes serían el hombre, el cerdo. Claro que existen algunos grupos más porque es una zoonosis. Entonces, no solamente va a ser el cerdo y el hombre. Hemos visto que hay otros mamíferos, incluso marsupiales. Existe descrito aves, algunos peces. O sea, hay descripción en cuanto a que los huéspedes no solamente son el hombre y el cerdo, pero son los principales. Y como principal, bueno, para nosotros principal el hombre, ¿no? Pero en realidad el cerdo es el reservorio principal que tiene, la preferencia que tiene el Balantidium coli. Doctora, entonces, si hacemos una simulación como diferencia que la a ver, un ratito. Doctora, entonces, si hacemos una asimilación, ¿cómo diferenciamos a las características, otra vez la pregunta, entre úlceras de colitis amebiana y colitis balantidiana? Bueno, en realidad es la forma de la lesión, ¿no? Unas son en forma de botón de camisa, o sea, donde tienen una parte angosta, y las otras que tienen un cuello más ancho. Entonces son úlceras donde se puede diferenciar muy bien la zona necrótica que tiene al medio. Sí se puede hacer la diferenciación endoscópica, ¿no? Para ver este tipo de úlceras. Ahora también se puede dar la diferenciación por medio del estudio microscópico, ¿no? Que sería lo ideal. Recién se están animando a hacer preguntas, chicos. ¿Está bien? Doctora, una pregunta. Una duda. ¿Se podría también infectar por comer carne de cerdo mal cocida? Es una duda que se me entró ahora. No, pues porque si la coces ya se desintegra, ¿no? En realidad sí. No está, a menos que te comas el intestino crudo. Pero no creo, la verdad no. O sea, no por carne mal cocida, sino más es fecal oral, ¿no? Gracias, doctora. Está bien, pero está bien. A ver, doctora, una pregunta más. Y jeje me pone. Sabemos que la mayoría son asintomáticos, entonces la mayor parte de pacientes con Balantidium, el diagnóstico de esta parasitosis sería accidental. Sí, podría ser. O sea, en definitiva, no la tenemos como una de dentro de los protocolos que tenemos de atención a los pacientes con síndrome de diarreico agudo. No está la balantidiosis, de verdad, chicos, no está dentro de lo que es la parte hospitalaria. Y nuestros diagnósticos prácticamente son incidentales, o sea, son de repente por haberles hecho la colonos, por tomar las muestras de biopsia o por encontrarlas dentro de lo que es el parasitológico, ¿no? Que se encuentra en los quistes. La mayoría sí son asintomáticos y como hemos visto en el estudio que se ha hecho en Bolivia, en el lugar donde supuestamente teníamos es endémico, pues han hecho tanta cantidad de coproparasitológicos, casi 2.100 y algo, y de los cuales solo 22 niños han presentado la parasitosis, ¿no? Y toditos, los 22, menciona ahí que son asintomáticos. Entonces, prácticamente sería lo principal, ¿no? Que son asintomáticos y ya dependiendo las condiciones del paciente, la sobreinfección y todo esto, pues vamos a encontrar las posibles lesiones. Pero tenemos que conocer desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿no? Doctora, ¿cuál llegaría a ser justamente el micronúcleo para que exista la conjugación o la reproducción sexual?
que en este caso el micronúcleo es el que va a dar el primer lugar o a ser el protagonista, ¿no? Para eso va a ser. ¿Alguna otra pregunta más que tenga? ¿Nada más? Muy bien. Entonces, muchachos, después de las preguntas y todo esto, nos vamos a ver la siguiente teórica con Trichomona vaginalis. Entonces, hasta la próxima teórica. Me despido, que tengan muy buena tarde y pues a descansar. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora, gracias. Hasta luego, doctora, gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.